Él era médico psiquiatra y él establece después una ruptura con el psicoanálisis de la cual él dice desprenderse. En un prólogo de la psicología social él habla de que le cuesta desprenderse de la psiquiatría y en especial el psicoanálisis, y funda o refunda esto que se da en llamar la psicología social latinoamericana, porque esto hay que decirlo, es nuestra psicología, es absolutamente nacional, popular, latinoamericana. Esto que en los claustros universitarios no se dice, es más, Pichón se ha en un momento tapado, no mencionado, sí, proscripto. también me hacen acordar cuando nombran estas cuestiones a su discípulo, al profesor de la UNER, muy querido por el estudiantado, pero muy vapuleado por sus colegas, de Pablo Yulita, Pablo estoy Yulita, hablando. bueno, sí, Pablo, sí, fue profesor mío, Pablo, sí, también lo conozco. Lo que pasa es que también en tiempos durísimos como de dictadura, Pichón Rivière propone trabajar nada más ni nada menos que en grupos. O sea, esto de reunirse, de pensar, de aprender a pensar, y la psicología social es una crítica de la vida cotidiana. Entonces siempre él fue un revolucionario y nos trae acá a la Argentina esta psicología que es psicología pichoniana, porque hay otras psicologías sociales, pero la funda Pichón Rivière a esta, como dice acá el compañero, latinoamericana. Si ustedes están preparando una próxima actividad aquí en la ciudad de Paraná, ¿nos cuentan un poquito de qué se trata esto? Sí, bueno, nosotros estamos, todavía no tenemos la fecha definida, pero estamos organizando, siempre estamos haciendo actividades, pero estamos haciendo una jornada es como una aproximación de psicología social, porque por ahí la gente no tiene claro bien qué hace la psicología social, qué estudia, dónde son los campos de trabajo. Vamos a hacer una jornada con una docencia tradicional, por supuesto lo vivencial del grupo también, y lo que se va a incorporar a nuestra institución es psicodrama también, que es como darle cuerpo a la palabra, digamos. Sí, que viene mucho con las tendencias, ¿no?, de constelaciones familiares, algo que terapéuticamente no está probado, pero que es una tendencia en cuanto a terapia, que mucha gente se está animando a abordar desde la dramatización, como bien decías, sí. Revivenciar aspectos no resueltos de sus propias vidas, ¿no? Sí, en realidad, con respecto a las constelaciones no puedo hablar porque desconozco, la verdad, honestamente. Entiendo, no apuntamos a esa línea. No, por eso me gustaría que expliques más desde el psicodrama lo que sería la diferencia, porque yo estaba contando un poco lo que es constelación. Sí, tiene que ver lo que, perdón, Claudio, tiene que ver con lo que decís vos, sí, de que es esto como de la actuación y de ponerle el cuerpo, pero siempre lo vamos a hacer desde un enfoque que tenga que ver con la psicología social y de grupo. Sí que se van a dramatizar cuestiones, lo que no podés por ahí poner en palabras es con el cuerpo. Para eso va a haber dos especialistas, que ellas estudiaron psicodrama en Rosario, son psicólogas sociales también. Bueno, lástima no pudieron venir hoy para... Sí. Una Ana Kersia, que dicta en la UADA, y otra es una chica, Sabina Somnalión, ¿no? Sí. Que es psicodramatista también formada en Rosario. El psicodrama... ¿Por qué nosotros apuntamos al psicodrama? Porque el psicodrama lo toma Pichón con Moreno. Lo toma de Moreno y lo aplica en la dinámica del grupo. Claro, yo quería recalcar que en el psicodrama sí se ven resultados, eso sí está probado. Por ahí lo de constelación es una tendencia sin mucho sustento científico, pero sí el psicodrama que viene de la mano de Pichón Rivière. Claro, y en especial de Moreno, que él lo toma, y que nosotros lo trabajamos cuando nos formamos. Cuando nos formamos tenemos instancias de grupo operativo, tenemos instancias teóricas y tenemos instancias de taller. En esa instancia de taller trabajamos aspecto del psicodrama. Eso es la formación básica, digamos, en la que hemos tenido nosotros de 4 años de formación. Quizás, Claudio, ahora que estás diciendo como los conceptos, y capaz que podemos un poquito... Profundizar para que se entienda. Bueno, en esto de que vos decías... El grupo operativo, esa técnica, que es la técnica privilegiada por Pichón Rivière. Claro que no es técnica de grupo operativo, no es grupo operativo, porque decíamos la vez pasada, el grupo, que es el sujeto, digamos, tiene el acompañante de la operatividad, que es este objeto indirecto que lo acompaña, digamos.
En el caso nuestro es la técnica del grupo operativo. Es decir, es toda una particularidad creada por Pichón que trasciende la operatividad misma, porque si bien lo que se trabaja en el grupo es la tarea misma, se trabaja también a partir de la tarea otro aspecto. Entonces ahí empiezan a jugar, podríamos entrar a hablar de que lo que se juega dentro de un grupo, las propias contradicciones dentro del grupo, entonces ahí aparece sujeto grupo, el proyecto resistencia al cambio. Claro, el sujeto no como un individuo aislado, sino No, en claro. relación con. ¿no? Exactamente. Nosotros como para bajarlo a la realidad, que yo le comentaba a Juan Pablo, me acuerdo por ahí por chat, que bueno, yo le decía a él, tomando cualquier grupo de trabajo, deportivo, comunitario, y yo le decía a él, por ejemplo, yo no conozco el grupo acá de la radio, pero el equipo de trabajo, el grupo, se juegan estas cuestiones, estas contradicciones, digamos. ¿Dónde opera el psicólogo social? Cuando hay una tarea que está, o sea, para llegar a un objetivo, mientras tanto vos tenés que sostener una tarea para que esa tarea funcione operativamente. Y en los grupos, cuando la gente se junta, pasan cosas. Aparece la competencia, por momentos, aparece los roles que se empiezan a fijar, a estereotipar, que uno siempre es el que se encarga de lo mismo, el otro siempre de lo mismo. Bueno, entonces llegan momentos donde si eso no se trabaja grupalmente, las condiciones no son saludables para llevar una tarea y se empieza a obstaculizar. Entonces ahí es donde un psicólogo social acompaña a ese grupo, que en realidad el soberano es el grupo y son los sujetos integrantes del grupo para trabajarse en estas cuestiones, como las ansiedades, los miedos, la competencia, siempre tratando de profundizar en el polo de lo posibilitador. Por ejemplo, si hablamos de que hay competencia, hay que trabajar en la cooperación. Y bueno, entonces esto se aplica... Ir desentrañando las relaciones para deconstruirlas, ¿no? Muy bien, exactamente. Sí. Y esa es la diferencia también marcada con nuestro, digamos, compañero de ruta que son los psicólogos. Porque a veces hay esta confusión, a veces también hay tira y afloje, digamos. Nosotros básicamente nos apoyamos en el polo de la salud. No trabajamos en el concepto de la enfermedad. Bien. Trabajamos el concepto de la enfermedad, pero no nos apoyamos sobre él. Porque para eso se hace terapia, para eso están los profesionales psicólogos para trabajar, la cuestión terapéutica. Lo nuestro está apoyado en esto que comentaba Ángel, en esta tarea de este grupo, que también podríamos entrar ahí a hablar de la diferencia entre grupo y equipo, que no es lo mismo. Y nosotros podemos también trabajar en equipo, pero esa tiene otra particularidad el equipo del grupo. Bueno, eso era, básicamente. Es decir, trabajar desde el polo de la salud, que a eso nos parece a nosotros... Claro, nosotros no hacemos reducción de daño, sería, ¿no? Lo que por ahí se trabaja en una terapia individual, y como decías antes, nosotros no vemos al sujeto aislado y solo, sino que lo vemos dentro de un contexto social, histórico, y además con una trama de vínculos impresionante a lo largo de su historia hasta llegar al aquí y ahora. Entonces lo vemos en la interacción con otros sujetos. Por eso el análisis que hacemos es visualizando a ese sujeto en grupos, como ¿no? en esa interacción. Y sí nos vamos a fijar y vamos a poner la mirada en este polo de la salud, de lo que dice Claudio. Nosotros no nos vamos a fijar primero qué tiene enfermo ese sujeto, sino qué posibilidades tiene, qué sí puede. A partir de eso que puede y potencializándoselo entre todos, ¿no es cierto?, con un otro, trabajar si lo que esté obstaculizado. Pero esa es la diferente mirada que por ahí se tiene entre las dos profesiones. Nosotros vamos a ver el polo de lo que sí tiene saludable, porque decía Pichón Rivière que hasta el psicótico más profundo siempre tiene unos momentos de lucidez. Entonces esos momentos hay que potencializarlos porque tiene un aspecto sano también. Exactamente. Ustedes recién hablaban del contexto y del tejido social y demás. ¿Cómo se puede describir la situación actual del país en función de este punto en particular? Sí, mirá, nosotros, bueno, necesariamente para operar en psicología social tiene que hacer lectura del contexto. Es decir, no podés estar fuera de esto porque, como dice la compañera, esto está atravesado en el sujeto. Y lo que nosotros hemos notado, y tal vez una cuestión también personal, esta fragmentación que por ahí esta serie de políticas está generando en este sujeto. Una fragmentación que lleva, digamos, a estas pérdidas sistemáticas. Y
y bueno, y generador Por ahí un poco de mucha vinculado, ¿no? angustia. Se me ocurre pensar a la meritocracia, Claro. a cierta reivindicación del pensamiento del esfuerzo individual, ¿no? Exacto. En contraposición con todo lo que están trabajando ustedes, que se trata de terapias cooperativas, colectivas, constructivas. Tal cual, Y eso exactamente. pensaba, ¿no? Ujú. Actualmente estamos viviendo en un contexto donde se tiende a que prepondere el individualismo, el sujeto solo que compita con el otro y que para nosotros no es lo saludable, digamos. Vemos discursos que dicen, che, qué bueno que pueda hacer un microemprendimiento haciendo cerveza, qué bueno que se pare en una esquina vendiendo choripanes. Este otro, como vos decís, en este individualismo, Ujú. en el sálvese quien pueda. Sí, digamos. la visión romántica, qué bueno que va a la escuela y camina 4 kilómetros, o que hace la tarea la niña que vive en la calle, ¿no? Lo romántico de ser pobre, cosas así Claro, que sí, sí, deterioran el tejido tal social cual. y ustedes trabajan con compromiso para salvaguardar estas situaciones. Quería pedirles que le digan a los oyentes cómo pueden contactarse con ustedes para aquellos interesados en participar en las jornadas, que quieran un aspecto, profundizar el aspecto formativo en esta psicología de la corriente de Pigeon-Rivière. Bueno, nosotros tenemos, Sí, sí. tenemos una página en Facebook que es ideper.com.ar. Después estamos en Instagram como ideper simplemente. Y el teléfono... Bueno, el teléfono no lo recuerdo bien, pero... Es difícil acordarse de los nosotros, teléfonos. sí, nosotros funcionamos en el Parque Verdú. Ajá. Ahí está desde hace En Salta y San muchísimos Lorenzo. años, claro. El teléfono es 320597. Ahí está. Y Martes ahí está el y machete. miércoles de 19 a 21 pueden llamar ahí. Pueden llamar. ¿Estas jornadas en qué fecha en particular se van a estar realizando? Y las vamos a subir a la página, Juan Pablo, Pero- porque todavía no la definimos, pero por eso para que visiten la página que ahí subimos toda la información, vamos a poner la fecha, horario. El psicodrama comienza el 4. El psicodrama sí tenemos Ese fecha. comienza el 4 de agosto. Y son cada 15 días, 2 sábados por mes. 3 meses de duración, Ajá, tiene 3 un meses de seminario. duración. Ese comienza el 4. ¿Hay muchos psicólogos sociales acá en la ciudad y en la provincia de Entre Ríos? ¿Tienen idea de ese dato? Y nosotros teníamos como egresado, la institución lleva más de 36 años de existencia. Es una institución ya añeja en nuestra ciudad. Y sí, hay mucho, no te sabría decir en cantidad, pero tenemos diseminado, no solo acá, sino en otras partes del país que han venido a formarse a nuestro Ujú. instituto. Entre ellos Santa Fe, básicamente, porque en un momento... Venían a revalidar acá Claro, Paranacio. venían a rivalidar el título, por decirlo, porque no estaba, no sé si el término es así, no estaba acreditado el título en Santa Fe y ellos venían rivalidaban acá. ¿Desde cuándo se puede estudiar eso aquí en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Paraná? Y 36 años tiene nuestro Instituto de Estudios Psicosociales. Hace un montón, pero siempre en estas pujas de luchas, ¿no? Donde a veces ya se hacía una educación no formal porque era problemático lo del título, después sí ya con nivel nacional. Pero porque esto nuevo, que en realidad que no es nuevo, ¿no? Porque es viejo, pero que es bien diferente, que propone esto colectivo y Que por ahí no difícil encaja de con aceptar. el canon del pensamiento europeo, también, ¿por qué no decirlo, no? Sí. Que tiene Totalmente. un espíritu local, latinoamericano, como bien decías. Eso Aparte, también. Pichón también lo traslada al aspecto educativo, básicamente, porque nosotros abordamos lo que se llama, o lo que Pichón dio en llamar, la didáctica emergente. Entonces, lo que aparece, el disparador en el grupo temático, se desarrolla en la teoría. Y después vuelve redefinido para volver a ser trabajado en el grupo. Esta particularidad también es diferente a estos cánones de la educación, donde hay un otro que sabe y el otro, esta educación bancaria, y el otro que recibe, digamos, como un balde vacío, todos los contenidos que le da este que sabe. Esto en nuestro modelo es absolutamente Sí, diferente. nuestra formación se evalúa por proceso. Y donde está claramente expresa en la teoría de Rivière la retroalimentación, ¿no? Sí. El famoso El feedback. feedback, Sí. sí. Claro, sí, sí. Contextualicemos por ahí el origen de Pichon-Rivière, digamos, de qué época deviene todo esto y sus estudios y sus análisis y demás. Bueno, Pichón nace en 1907, nace en Ginebra y se viene con sus padres acá a la Argentina. Ajá. Los padres eran una persona muy acomodada. El padre se casa con una hermana
de la primera mujer, digamos, con su cuñada. Vale decir que Pichón es hijo de la tía. Eso descubre Pichón después. Pero habla de los secretos de los grupos familiares también. Bueno, claro, él dice que un psicólogo social tiene que tener 3 herramientas. Saber mirar por la mirilla, saber tener la llave para abrir esa puerta y tener el poxipol para pegar las partes rotas. Para Pichón reparar. era fantástico en esto de utilizar la cuestión, digamos, cotidiana, en los términos cotidianos. Y bueno, en esa línea decía que él descubre esto después mucho más. Lo importante es cuando, más me grande. parece, cuando él se viene al Chaco santafesino, ¿no? Que ahí comparte con un grupo de guaraníes. Claro, y esta cultura, él, se imaginan, un europeizante con esta cultura, para él, viene de Francia. hace, digamos, claro, hace todo un clic. Y bueno, después se incursiona leyendo al Lautréamont, digamos, todo lo que es todo el surrealismo, todas las escuelas surrealistas. Y de muy chiquito empieza a leer a Freud, como burgueteando, un tipo muy leído. Yo recuerdo una vuelta hablando en una clase con Ana Quiroga, que es discípula de Pichón, que fue la tercera persona que lo acompañó como mujer, digamos. Con pareja. Primero fue una de las primeras impulsoras de la teoría de Melanie Klein en la Argentina, Kasubi, que fue la primera mujer de él. Después tuvo otra pareja. Y después, bueno, comparte su último momento con Ana Quiroga. Ana Quiroga decía que Pichón, cuando leía, ocupaba la mesa un sinnúmero, eran libros. Entonces ella le preguntaba a Enrique, dice, ¿por qué tantos libros? Porque vos dice, no te tenés que quedar con una sola lectura, siempre tenés que incursionar en lo que dice el otro, en las distintas miradas. Esto es a la que nosotros nos lleva al grupo, a la distinta mirada. Esto es lo que él mismo nos ha enseñado, digamos, en la práctica. Y por eso es una psicología convergente, ¿no? Porque él toma muchas teorías y arma y define una psicología como social después. Pero yo lo que quería retomar es esto de que él, ¿no? Viene desde Francia, aprende después castellano acá, empieza a interactuar con guaraníes, aprende el idioma guaraní también, y es todo lo que después él más adelante toma, de que cómo dejar de lado el contexto, que no es lo mismo realmente un chico para estudiar su conducta latinoamericano o argentino o guaraní que, por decirte, un niño de la misma edad, un yanqui, no es lo mismo. Entonces él después toma todo eso y hace sus prácticas en lo que hoy se llama el actual Borda, que antes era el asilo de las Mercedes. Y cuando Pichón Rivière, muy joven, psiquiatra, y todavía no tenía definido esta técnica de grupo operativo, ¿no? Y psicología social, entra a trabajar ahí, las enfermeras le hacen huelga, no tenía enfermeras. ¿Qué hace Pichón Rivière? Pone a los enfermos menos profundos a trabajar de enfermeros. Entonces él, para que cuiden de los otros, y él ve que cuando les da una tarea, les da un proyecto, les da un hacer, de que pueden, y en grupo... Les da un propósito. Empezaban a mejorar, tenían mejorías esos enfermos, él veía que mejoraban y que aparte se empezaban a organizar, porque ya se tomaban el rol en serio, eran enfermeros y tenían que ayudar a los otros. Claro, el compromiso, cómo jugaba. Sí, y bueno, después empezó ahí en el Borda él a hacer equipos de fútbol, todo con el tema de grupo con las enfermeras, veía que las enfermeras tenían mucha práctica, pero les faltaba teoría, no podían dar respuesta a esos padres que iban. Entonces hizo grupo, lo que él después define grupo operativo, que es esto, ¿no? Trabajar en grupo con la práctica y poder articularla con la teoría. A ver, ¿qué veo de esto que está pasando y qué concepto le pongo? Esto forma parte del ECRO, que es el esquema conceptual referencial operativo de Pichón, que tiene su base metodológica en el materialismo histórico dialéctico. Por eso se trabaja la contradicción. Nosotros básicamente trabajamos en estos pares contradictorios. ¿Qué no acerca al grupo? La necesidad. La necesidad es este elemento que nos vincula. Por eso el concepto de vínculo que trabaja Pichón. ¿Para qué? Para que esta necesidad sea satisfecha. Entonces, ¿cuál es el par? Necesidad-satisfacción. Sobre ese par comienza a trabajar el grupo. Y es lo que hablamos nosotros, en la medida en que se acerca a la tarea o se aleja la tarea, hablamos de la pertenencia, que son aquellos indicadores que tiene o vectores que le llama Pichón para leer el grupo. Es decir,
podríamos hablar todas las mañanas. Sí. Pero es muy interesante porque, vuelvo a reiterarle, es una técnica de un aprendizaje, primero vivencial, pero absolutamente práctico. Es decir, se pone bien en terreno. Él primero privilegia la práctica para ir después a la teoría. No es, primero voy con la teoría y digo, a ver, ¿qué lectura? Mi teoría Por eso dice deja esto. ese sistema conceptual referencial y operativo, lo deja abierto para que, porque como los tiempos van cambiando, todo cambia, todo se mueve, nosotros cambiamos, él dice que después en algún momento esa teoría ya no va a dar cuenta de esa práctica. Entonces que se pueda Hay que ir resignificarla permanentemente. resignificarla. Exacto. Para los jóvenes que están estudiando o tienen la intención de hacerlo, La especialidad en psicología social. exactamente, ¿cuál es el campo de acción laboral de un psicólogo social que seguramente difiere del psicólogo tradicional en cuanto a la materia del individualismo o de lo colectivo? ¿En qué trabaja un psicólogo social? Mirá, en infinidad de campos. Podemos hacer este ejemplo. Nosotros hoy es una de las inquietudes, no solo nuestras, sino de toda la corriente en la Argentina, de trabajar deportivamente. Pero ahí ya cambiamos el concepto, es decir, no se el grupo, vos podés trabajar en grupo en distintos ámbitos, en todos los ámbitos, educación, salud, en lo que fuera. Hasta en la publicidad se estudian los grupos sociales para vender productos y para adecuar los mensajes publicitarios. Tengo Claro. entendido que se ha aplicado mucho de estas teorías grupales al campo de la publicidad y el marketing, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros siempre tiene que ser el acompañamiento en un proceso. Por ejemplo, ahora que se está usando mucho eso de coaching y que creo que hacen 2 o 3 días, nosotros creemos que en un proceso siempre para que haya cambios. Y entonces, bueno, de la publicidad depende qué tiempo se tenga para acompañar a ese grupo, porque necesitamos de un tiempo. Claro. Y esa diferencia, vuelvo a reiterarla, entre lo que es un equipo y lo que es un grupo. Porque el equipo es un conjunto de personas que tienen como propósito alcanzar un resultado. Y en algunos encuentros que he participado, de los cuales he tenido que hacer de tallerista, cuando vos haces un brainstorming o esa lluvia de ideas, aparece entre las 5 más importantes de los pibes, no la persona, sino el objetivo, es decir, el resultado. Y en realidad lo que deberíamos comenzar a poner ahí adelante es la persona, porque lo que importa es la persona, sea en un equipo o sea en un grupo. Y bueno, en esto decía, en el concepto de equipo, la diferencia con el grupo es que vos en el grupo podés juntarte, armar un grupo y poder ser un contenedor de tu ansiedad. En el equipo esto no es tan importante, lo que es importante es el resultado. Lo que apunta al equipo es a su resultado. En el grupo el resultado puede lograrse o no puede lograrse, pero lo importante es este otro en el encuentro y en la construcción en común. Y bueno, nosotros, para que quede claro, digamos, dónde puede trabajar, pensaba yo, ¿no? Esto que preguntaba Juan Pablo, el psicólogo social, nosotros podemos, siempre que sea en grupo, o sea, nosotros no podemos hacer terapia individual, no es nuestra ideología tampoco, podemos trabajar en lo privado, en lo comunitario, siempre que sea en grupos. Y no tiene que ser un grupo con personas que tengan enfermedad mental, porque nosotros también somos promotores de salud, digamos. Entonces, lo que decía mi compañera, podemos trabajar con un grupo deportivo, siempre apuntando a favorecer la comunicación, bueno, todos estos vectores. Y el aprendizaje, son los dos carriles básicos, comunicación y aprendizaje. No hay vínculos si no hay estos dos elementos, son lo que decían los rieles, Pichón, comunicación y aprendizaje. Eso genera vínculos. Potenciándonos los aspectos positivos, como Sí. bien decías, de los particular, equipos claro. o grupos. Para ir cerrando, una reflexión final acerca de lo que es la psicología social. La psicología social es una forma de mirar el mundo, básicamente, es una forma de ver, porque es una ideología de militancia. Ujú. Realmente uno se apropia y nosotros tenemos, es un vínculo, un compromiso intelectual y afectivo con ese ecro pilloniano, ¿no? que creó él.
Por eso decimos que es una ideología de militancia también, porque es un sentir, pensar y hacer en coherencia las tres cosas, ¿no? Y con el otro. Es decir, no nos podemos ver si no estamos con este otro. Porque nacemos de este otro, convivimos con este otro, nos relacionamos con este. Simbolizamos, nos hace humano el otro. Porque si la necesidad es el punto de partida, lo que a nosotros después nos permite esa necesidad simbolizarnos, armar estas simbolizaciones, es el encuentro con el otro. Si no, quedaríamos en ese ser aislado. Decía Rivière que ya nacemos al interior de un grupo familiar, no esté compuesto como fuera, pero... Nacemos en una panza, ya nacemos con un otro. Ya estamos en ese grupo primario. Ya estamos en ese grupo, en en ese protovínculo. Bueno, muchísimas gracias por participar de No, Cazadores de gracias a Utopías. Seguramente en otra ocasión vamos a volver a convocarlos Seguramente. para seguir reflexionando acerca todo gusto, de con todo todo esto. Muchas gracias Cuando, por tus aportes. cuando se acerque la actividad que están proponiendo para el transcurso de este año, seguramente. Ah, bueno, cómo no. Claro, cómo no. invítennos así podemos promocionar la jornada. Sí. Muchas gracias por el Muchísimas espacio. Así será. Estuvieron Claudio García, presidente él, y Ángeles Amore, integrante del Instituto de Estudios Psicosociales de Entre Ríos. Pero bueno.